Aliados de Estados Unidos se reunieron para diseñar un nuevo sistema monetario mundial. En concreto, se hizo al dólar estadounidense una divisa con estatus mundial y Estados Unidos se comprometió a respaldar su moneda con oro a una tasa de $35 por onza. En esos acuerdos también se decidió la creación del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional, usando al dólar estadounidense como moneda de referencia internacional. Desde entonces, Estados Unidos no ha parado de imprimir dólares para abastecer la demanda de esos billetes, demanda que ellos mismos crearon artificialmente en esos acuerdos de 1944. En ese sentido, me gustaría detenerme en una historia de impacto que también ya le he contado, pero no todos la conocen, y además hoy vengo con más detalles. Atentos, que es aquí donde el video se pone bueno. Corría el año 1971 y en Estados Unidos se dieron cuenta que se encontraban en un gran riesgo de quedarse sin una sola onza de oro y con su moneda, el dólar, valiendo menos que el costo del papel en el que están impresos los presidentes de Estados Unidos. Porque si todos los países del mundo que habían adquirido dólares como parte del acuerdo de 1944 llegaban a Estados Unidos a cambiarlos por oro a una tasa de $35 por onza, como Estados Unidos lo había prometido, Estados Unidos debería entregar todo el metal precioso que guardaban en sus bóvedas, el cual tiene un valor real, y recibir de vuelta sus papeles verdes. Lo peor no era solo eso, sino que habían impreso más dólares cuyo valor superaba el oro que tenían guardado. Algunos países como Francia ya habían llegado a Nueva York para cambiar los papeles verdes y llevarse toneladas de oro. Estados Unidos corría el riesgo de que el mundo entero imitara a Francia y con ello la farsa de la primera potencia mundial se venía abajo. Para evitar eso, el entonces presidente de Estados Unidos, Richard Nixon, anunció que temporalmente se salían de los acuerdos de Bretton Woods de 1944 y que ya no iban a cambiar dólares por oro. El mundo estaba lleno de dólares y más le valía al resto de países que tomaran con resignación esa decisión de Nixon y no armaran una revolución, porque de hacerla el dólar podría llegar a valer nada y todos quedarían con miles de millones de dólares que valían eso, nada. Por eso el mundo cayó. Como bien se habrán dado cuenta, desde 1944 en todo el mundo, hasta en la Conchinchina, se venían fijando las importaciones y exportaciones de toda una variedad de productos en dólares estadounidenses, al tener esta moneda un estatus internacional. Por supuesto que el precio de muchas materias primas como el petróleo también se fijaron en dólares estadounidenses. Sin embargo, como Estados Unidos abandonó el patrón oro en 1971, decisión que derivó en una devaluación importante de la moneda más valiosa y usada del mundo, los países productores de petróleo, especialmente los miembros de la OPEP, empezaron a ver una disminución significativa de sus ganancias, pues los acuerdos y contratos existentes estaban nominados en dólares y el dólar estaba perdiendo valor. En la OPEP se estudió la posibilidad de valorar las exportaciones de petróleo en oro en lugar de en dólares. Pero cambios tan significativos como este no se producen de la noche a la mañana. 2 años más tarde, en 1973, la historia del dólar pudo cambiar cuando estalla la guerra de Yom Kippur, un conflicto bélico librado por la coalición de países árabes contra Israel. El conflicto empezó el 6 de octubre de 1973 y apenas duró 3 semanas, pero fue suficiente para crear una de las mayores crisis petroleras de la historia. Como ustedes recordarán, durante esa guerra, países como Estados Unidos, Reino Unido y Francia apoyaron a Israel. Los países musulmanes, que hasta el día de hoy son gran mayoría en la OPEP, decidieron castigar a las potencias occidentales por ese apoyo a Israel, y el castigo se llamó embargo petrolero. Como resultado, dejaron de exportar petróleo a Estados Unidos y a varios países europeos, y como ustedes ya se imaginarán, el precio del oro negro empezó a subir como la espuma. Esta acción de los países productores de petróleo, junto con los posteriores recortes de producción y el alza de precios, provocó la crisis del petróleo de 1973-1974. Estados Unidos se encontraba en problemas, pues fuentes bien informadas del caso aseguraban que el siguiente paso de la OPEP podría ser dejar de valorar el petróleo en dólares estadounidenses. En la Casa Blanca vieron un negro futuro si no tomaban medidas. Por eso, ahora nos metemos de lleno en la jugada maestra de Estados Unidos para seguir siendo el rey del mundo. ¿Estás pensando invertir en bienes y raíces en la Florida? Mi nombre es
Las secuelas de la guerra de Yom Kippur y la reacción de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, o sea, la OPEP, sacudieron los mercados petroleros mundiales. En enero de 1974, los precios del petróleo eran 4 veces superiores a los niveles anteriores a la crisis. El caos empezó muy pronto a reinar en Estados Unidos. Con el inicio del embargo, las importaciones petrolíferas de Estados Unidos procedentes de los países árabes se redujeron desde los 1,2 millones de barriles diarios hasta los 19.000 barriles. La bolsa en Nueva York perdió 97.000 millones de dólares de su valor en 6 semanas. El precio del galón de gasolina se duplicó y, como ustedes comprenderán, muchas gasolineras no tenían combustible y eran muy comunes las largas colas y los carteles de que no tenían ni una gota de gasolina para vender. Y así, en febrero de 1974, en Estados Unidos se fijó el primer periodo de escasez de combustible desde la Segunda Guerra Mundial. Las condiciones de vida en la primera potencia mundial eran adversas, pues comenzó el desempleo, la inflación subió, el valor del dólar cayó, muchos establecimientos, fábricas e industrias cerraban para ahorrar energía. Este panorama no solo lo sufría Estados Unidos. En Francia, país que también apoyó a Israel en la guerra de Yom Kippur, la crisis del petróleo puso fin al periodo conocido como los 30 gloriosos, los últimos 30 años de alto crecimiento económico en Francia. Y en este país comenzaron los años de desempleo permanente, inflación y crisis. Ante esta situación de caos muy parecida a lo que ocurre ahora en Europa, en Estados Unidos empezaron a preguntarse qué pasaría si la OPEP dejaba de comercializar el petróleo en dólares, y la respuesta era tan sencilla como preocupante. Se desatarían todos los demonios del sistema creado por Estados Unidos en 1944 en una sala de bailes. Tenían que tomar medidas de inmediato. Aunque muchas materias primas como el petróleo venían valorándose en dólares desde hacía décadas, el término petrodólar fue acuñado solo en 1973 por un profesor de economía de la Universidad de Georgetown, quien pensó que era necesario un término para describir la situación que ocurría en los países de la OPEP, donde la venta de petróleo les permitía a esas naciones prosperar económicamente e invertir en las economías de otras naciones que compraban su petróleo. Pero ahora, la venta internacional de petróleo en dólares, que ya tenía nombre desde 1973, petrodólar, empezaba a peligrar. Pues desde 1971, Estados Unidos dejó de respaldar sus dólares con oro. Los dólares perdían valor y, para variar, Estados Unidos apoyaba a Israel en la guerra contra los árabes y, por lo tanto, los árabes comercializaban su oro negro con una moneda enemiga, el dólar. Ese sistema debía cambiar, pensaban en la OPEP, pero en Estados Unidos tenían otros planes. En 1974, en medio de la grave crisis petrolera, varias delegaciones estadounidenses, entre los que había economistas, políticos y, como no, un puñado de agentes de la CIA, pisaron suelo saudita para restablecer el orden mundial y fueron ablandando al rey Faisal para una próxima visita de Nixon. Y así, en junio de 1974, Richard Nixon hizo una gira por Oriente Medio y se encontró con el rey saudita Faisal, donde le dejó claro cuán poderoso era Estados Unidos militarmente y de su capacidad para llevar democracia al país que quisiera. Y en un tono más elevado lo obligó a levantarles el embargo petrolero para que los países productores de petróleo le pudieran seguir vendiendo petróleo a la primera potencia mundial. Pero el tono no solo fue amenazante, pues Nixon también le hizo jugosas propuestas. Para empezar, le instó a que en la OPEP dejaran de buscar negociar el crudo en otra moneda y que el sistema del petrodólar fuera intocable e invariable. La clave del trato consistía en que todo el petróleo del mundo se comercializara solo en dólares estadounidenses, porque algunos países lo vendían por otras monedas o como trueques en intercambios comerciales. A cambio, Estados Unidos cerraría los ojos en todo lo referente a democracia, derechos humanos y otras injusticias en Arabia Saudita. Además, como parte de la nueva asociación saudí-estadounidense, Nixon convenció al rey para crear 4 grupos de trabajo: industrialización, educación, tecnología y un consejo económico. Lo del Consejo Económico es para reírse, porque el Gran Consejo estadounidense fue que los árabes debían invertir los miles de millones de dólares ganados en petróleo en bonos estadounidenses. Es decir, los sauditas empezaban a financiar el desarrollo de Estados Unidos comprando bonos de deuda estadounidense cada año.
Aunque el acuerdo de 1974 entre Estados Unidos y Arabia Saudita no es una doctrina histórica oficial, más que nada porque muchos detalles siguen en secreto, estos acuerdos son ampliamente aceptados como la base del sistema conocido como petrodólar. El asunto se resume en que Estados Unidos le dice a los sauditas: no te invadiremos ni criticaremos tu sistema poco democrático a cambio de mantener los petrodólares e invertir en bonos estadounidenses. No está de más tampoco decir que Arabia Saudita, como mayor productor de petróleo de la época, tras su reunión con Nixon llegó la OPEP para proponer quitar el embargo y comercializar el crudo solo en dólares estadounidenses. Con esto la crisis petrolera empezó a apaciguarse y el dólar empezó su nueva vida, una nueva vida que se ha alimentado desde 1974 con petróleo ajeno. Como recordarán, a mediados de julio, Joe Biden llegó a Arabia Saudita en busca de petróleo porque han estado utilizando sus reservas y ahora deben llenarlas otra vez. Así, el presidente estadounidense fue recibido con amabilidad pero también con frialdad y regresó a su país con las manos vacías. Y hace unos días, cuando empezaron los rumores de que la OPEP Plus recortaría la producción de petróleo, se sabe que Estados Unidos hizo unas llamadas por aquí y por allá para oponerse firmemente a tal acción. Aquí hay dos preguntas clave. ¿Por qué Estados Unidos teme la reducción de la producción de petróleo? Pues como decía, los precios del petróleo, de la gasolina, los boletos de avión, los productos básicos y no básicos, todo esto y más subirá de precio en un momento inoportuno. Pues en un mes se llevarán a cabo en Estados Unidos las elecciones a la Cámara de Representantes. Y como comprenderán, los estadounidenses no están muy contentos con los del Partido Demócrata gobernante y puede que los republicanos hagan su noviembre en estas elecciones, desacreditando aún más a la administración Biden. La segunda pregunta clave es ¿por qué la OPEP Plus decidió recortar la producción y por qué ahora a Arabia Saudita le importa poco o nada lo que le pase a su gran aliado Estados Unidos, o quizás mejor dicho, a su ex gran aliado Estados Unidos? Pues vamos a intentar responder esta pregunta lo más breve posible, con algunos datos que los dejarán impactados. Esto de acá es muy importante, ¿eh? Esto de acá es muy importante lo que va a decir ahorita Bulgakov, porque está basado justamente en lo que el declive de Estados Unidos, ya que no tiene su aliado estratégico. Hemos visto cómo sustituyeron el oro como respaldo por petróleo y los petrodólares eran los que respaldaban el dólar. Ahora, ¿qué es lo que ha sucedido? Ahora Gabriel Bulgakov, que es un gran, ahora les voy a contar quién es este personaje, explica de una manera muy concisa. ¿El ejercicio te hace perder peso? La investigación ha revelado que el ejercicio puede llevarlo a perder tan solo... En medio de la situación geopolítica y económica actual, las expectativas de crecimiento económico en decenas de países se han rebajado, incluso en los países desarrollados, lo que provocó que la demanda de petróleo y de sus derivados también bajaran. Como consecuencia, el petróleo pasó de los $120 por barril que costaba en junio a los $85 en septiembre. Entonces, los países exportadores de petróleo se preguntaron, ¿para qué mantener la producción alta si no hay mucha demanda y además el precio está bajando? Lo que comúnmente se hace en estos casos es reducir la producción para que no abunde el petróleo en el mercado y con ello los precios suben. Pero Estados Unidos no lo ve así, porque a Estados Unidos les gusta cuando el precio está por debajo de los $80, con lo que puede mantener el precio de la gasolina no muy alto y la inflación más controlada. Y si bien Estados Unidos es el mayor productor de petróleo, recordemos que Estados Unidos no es el mayor exportador, porque su economía necesita mucho oro negro para mantenerse, por lo que gran parte de su crudo se consume dentro, a diferencia de Arabia Saudita y Rusia, que juntos ponen en el mercado internacional más del 20% del petróleo necesario en el mundo. Ahora, un punto importante a tener en cuenta es que Estados Unidos y Europa
planearon ponerle un tope al precio del petróleo ruso para que la Rusia de Putin vea reducidas sus ganancias por las exportaciones de su petróleo. Y es justo en este momento cuando en la OPEP Plus deciden recortar la producción de crudo. Es por eso que desde Washington se apresuraron a acusar a la OPEP Plus de alinearse con Rusia, aunque en realidad lo que los países de la OPEP Plus están haciendo es velar por sus propios intereses y no velar por los intereses de Estados Unidos, que es a como en Washington están acostumbrados. Por eso se dice que el juego geopolítico y económico mundial empieza a cambiar. Y es que la política de Rusia ha sido la de no inmiscuirse ni criticar las políticas de grandes jugadores internacionales como Arabia Saudita, una postura que al príncipe árabe le ha gustado de Putin, con quien cuando se encuentra se la pasa muy bien. Pero ¿por qué los árabes se han ofendido con Estados Unidos y ya no siguen al pie de la letra sus consejos? Las razones son variadas. Recordemos que cuando Biden llega al poder dio el visto bueno para la publicación de un informe de inteligencia en el que se acusaba al príncipe heredero Mohammed bin Salman de aprobar y ordenar personalmente el asesinato del periodista Jamal Khashoggi. Biden también detuvo la venta de armas a los sauditas. La administración Biden también sacó a los rebeldes hutíes de Yemen de la lista de organizaciones terroristas, contra quien los sauditas llevan una guerra desde hace años. La reanudación de las negociaciones con Irán sobre un nuevo acuerdo nuclear también enfurecieron a los sauditas. Y la gota que derramó el vaso de agua es que antes de la reciente visita de Biden al reino, se daba por hecho en la televisión, internet, redes sociales, medios y Casa Blanca que Biden convencería fácilmente a los sauditas para una mayor venta de petróleo. Todas estas cosas hicieron que los sauditas empezaran a andarse con cuidado con Estados Unidos, país al que desde 1974 consideran un aliado tras el secreto y controvertido acuerdo de los petrodólares que conté al principio de este video. Antes de que la OPEP Plus decidiera recientemente recortar la producción de petróleo, la Casa Blanca, según reveló un funcionario de la administración estadounidense, ofreció en secreto a la OPEP Plus comprar 200 millones de barriles a $80 el barril para reponer sus reservas estratégicas, que ahora están en su punto más bajo desde hace 40 años, a cambio de no reducir la producción de crudo. Pero visto lo visto, los de la OPEP Plus no aceptaron el trato. En este punto vale recordar que en el 2020 los demócratas bloquearon las propuestas de Donald Trump de reponer las devastadas reservas de petróleo a causa de la pandemia, comprando petróleo a productores estadounidenses por tan solo $24 el barril, que era el precio por el que andaba entonces. Los demócratas le dijeron no a Trump y ahora Estados Unidos deberá llenar sus reservas con un petróleo que se espera que vuelva a superar muy pronto los $100 el barril. En estos momentos, Estados Unidos está considerando diferentes opciones de respuesta en sus relaciones con Arabia Saudita tras los recortes de producción de crudo anunciados por la OPEP Plus. Y conociendo a Estados Unidos, no se descarta que empiecen a presionar, chantajear o a sancionar a los miembros de la OPEP Plus. En ese sentido, me llamaron la atención unas palabras del secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, quien dijo literalmente: no haremos nada que atente contra nuestros propios intereses. Esa frase es buenísima porque un país, antes de tomar decisiones de sanciones, debe estudiar si estas sanciones no le afectarán brutalmente a su propia economía. Es curioso y paradójico porque creo que es eso precisamente lo que debieron pensar los europeos antes de imponer sanciones a Rusia. Estudiar si esas sanciones no golpearían a su economía, pero no, lanzaron paquetes de sanciones y ahora andan con la soga en el cuello. Lo paradójico es que su gran aliado, amigo, amo y mentor, Estados Unidos, en vez de decirles, ojo, que con esto se van a meter en problemas, le recomendaron a los europeos todo lo contrario: sancionar, sancionar y sancionar. Los mismos estadounidenses, como no dependen mucho de los rusos, también sancionaron a Rusia. Fue el primer país en dejar de comprar el poco petróleo que le compraba a Putin. Luego también sancionaron varias materias primas rusas y fertilizantes rusos, pero cuando se dieron cuenta que eso los estaba afectando, levantaron esas sanciones y aquí no ha pasado nada. Sin embargo, insta a sus aliados a sancionar a lo loco todo lo posible. ¿Y saben qué? Le hacen caso al tío Sam. Una cosa de locos.
Hace no mucho, concretamente en diciembre del 2018, el mayor periódico de España, El País, publicó un interesante artículo titulado ¿Por qué los euros no sirven para comprar petróleo? La Comisión Europea presiona para que eso cambie. Y explicaban cómo estaban trabajando en el viejo continente para hacer que su moneda, el euro, haga sombra al dólar como divisa de referencia mundial. Acá hay un punto muy importante cuando yo hablo siempre de que la guerra está basada en que el gran enemigo de Estados Unidos más que nada es el euro, porque el euro lo que estaba buscando era comprar dólares, comprar petróleo, pero con euros y no con dólares, por lo que lo podía debilitar al dólar. Y lo que están haciendo con esta guerra es debilitar al euro más que a otra cosa. Estas son noticias muy esclarecedoras de por qué la guerra se libra en Europa y por qué la guerra tiene como finalidad debilitar el euro, que es el enemigo económico de Estados Unidos. Yo sé que este es un tema un poquito pesado, pero es muy importante que lo escuchen para que entiendan hacia dónde va la política norteamericana. Lo pudieron haber logrado, pero desgraciadamente fueron a pedirle consejos a quien precisamente se encarga de imprimir los billetes verdes con los que querían competir. Desde Washington, por supuesto que le dieron una serie de buenos consejos, y entre una y otra cosa, el euro perdió su valor, y el sueño de hacerle sombra al dólar en los mercados internacionales en estos momentos ya suena demasiado utópico. Esto se debe a las sabias decisiones de los actuales líderes europeos. En Estados Unidos y Europa están que explotan porque para ellos, la reciente decisión del OPEP Plus con la reducción de producción de crudo es una manera de ayudar a Rusia. Es una manera de solidarizarse con el país que gobierna Vladimir Putin, que por cierto empezó a formar parte del OPEP no hace mucho, al ser Rusia el segundo mayor exportador, y por eso se cambió el nombre a OPEP Plus, donde no fue incluido Estados Unidos, porque Estados Unidos es el mayor productor, pero no es un gran exportador. Por eso, en estos momentos, no son pocos los que vaticinan el comienzo del fin de los petrodólares, ya que si Estados Unidos empieza a sancionar a los miembros del OPEP Plus, lo que Washington lograría es acelerar el ingreso de otras divisas como el yuan en este entretenido pero peligroso juego geopolítico y financiero global. Otro punto que hay que tener en cuenta es que si Estados Unidos toma duras sanciones contra los miembros del OPEP Plus, ellos podrían ponerle un embargo a la primera potencia mundial como ocurrió en 1973. Si se da este escenario, que lo dudo aunque no lo descarto, nos encontraríamos en la mayor crisis petrolera de la historia. Y en este caso puede que el OPEP Plus no dude en darle un golpe de muerte a los petrodólares, aunque puede ocurrir exactamente lo contrario, porque Estados Unidos es muy vivo y sin duda tiene un arma económica para asustar a los miembros del OPEP Plus. La pregunta es, ¿les funcionará esta vez? Pues no lo sé, no soy Nostradamus, así que ya veremos qué pasa. Bueno, señores, vamos a pasar a lo que era la noticia inicial. La noticia inicial era, acá Rusia bombardea. ¿Has tenido problemas para comunicar dos módulos CAN-bus en el banco de trabajo? Pues no estás solo. Rusia contraataca tras la explosión en el puente de Crimea. Este sábado ocurrió una explosión en el puente de Kerch que une Crimea con Rusia. El presidente ruso Vladimir Putin aseguró el domingo que se trató de un ataque de los servicios de inteligencia ucranianos. Específicamente señaló que se trató de un acto de terrorismo con un camión bomba. Cabe mencionar que este puente es una pieza clave de la infraestructura civil de Rusia. El contraataque ruso. Este lunes, Putin ordenó una ola de ataques en Ucrania que incluyó a la capital Kiev. Eso fue el lunes. En caso de que continúen los intentos de ataques terroristas en nuestro territorio, las respuestas de Rusia serán severas y corresponderán en escala al nivel de amenazas creadas para la Federación Rusa. Nadie debe dudarlo.
Con sus acciones, el régimen de Kiev se ha alineado de facto con formaciones terroristas internacionales con los grupos más atroces. Dejar que estos crímenes queden sin respuesta ya no es posible. En la mañana de hoy, tal como sugirió el Ministerio de Defensa y de acuerdo con el plan elaborado por el Estado Mayor ruso, se lanzó un ataque masivo con armas de largo alcance y alta precisión por aire, mar y tierra sobre la infraestructura energética, el mando militar y las instalaciones de comunicación de Ucrania. Por la mañana nos despertaron con un saludo de nuestros vecinos. Todo esto se ve aquí y en toda la ciudad. Han sobrevolado cada media hora unas 7, 8 o 9 veces. El ejército ucraniano afirmó que las fuerzas rusas habían disparado 75 misiles sobre ciudades de todo el país, en una serie de ataques que incluyó el uso de drones iraníes lanzados desde Bielorrusia. El último bombardeo contra la capital ucraniana se remontaba a finales de junio. Quieren el pánico y el caos, quieren destruir nuestro sistema energético, no tienen remedio. El segundo blanco es la gente. Zelensky dijo que habló con los mandatarios de Alemania y Francia y les instó a aumentar la presión sobre Rusia. La Unión Europea condenó por su parte los bombardeos. Rusia está optando por una táctica de apuntar y bombardear indiscriminadamente a los civiles. Esto es algo que va en contra del derecho internacional humanitario y apuntar indiscriminadamente a los civiles equivale a un crimen de guerra. O sea, y cuando ellos bombardearon Siria, Irak, Afganistán, ¿a quiénes bombardearon? Cuando la OTAN y cuando Estados Unidos bombardearon a todos estos países, ¿a quiénes bombardearon? Pregunto yo. ¿Ah? Paralelamente, el presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, estrecho aliado de Putin, acusó a Ucrania de preparar un ataque contra su país, por lo que anunció el despliegue de tropas conjuntas con Rusia. Aclamado por todas las industrias, deseado Ahora vamos con lo que es por los CEOs, profesional. la noticia de Deutsche Welle de lo que es el segundo bombardeo, porque el primer día, el día lunes, bombardearon toda Ucrania, pero ahora esta madrugada, hace 4 horas, han bombardeado por segunda vez Ucrania. Y parece que va a ser algo sistemático durante toda la semana bombardear Ucrania por parte de Rusia. Hemos visto muchos temas, sobre todo uno de ellos, el más importante, por qué el dólar es tan importante en el mundo, es porque es la divisa con la que tú puedes comprar dólares. Ante la falta de oro que tuvieron en el año 74, pusieron como los petrodólares como si fueran el sustento de todos los bancos. Ahora que Rusia ha entrado al OPEP Plus y que Rusia es aliado de los árabes, entonces se está volteando la tortilla. Claro, sería bueno que tengamos noticieros que nos puedan decir, por ejemplo, la perspectiva rusa, ¿no? Acá lo tenemos a Bulgakov, que es el que acaba de hablar, este peinado medio loco, que ya le han censurado un canal por hablar demasiado de Rusia y de China, y no a favor necesariamente, sino informar la realidad, ya que acá no hay santos. Y vamos a escuchar a la Deutsche Welle lo que ha dicho el día de hoy, solamente 2 minutos, sobre los segundos bombardeos que se han producido hace apenas 5 horas, mientras nosotros estábamos acá de madrugada. Han bombardeado Rusia otra vez en Ucrania. Esto es DW Noticias desde Berlín. Rusia continúa azotando las ciudades ucranianas en su más reciente ofensiva militar. Ahora se centra en la ciudad de Zaporilla, en el sur del país, sede de la mayor planta de energía nuclear de Europa. Las autoridades instan a los habitantes a no abandonar los refugios subterráneos ante una impredecible situación de ataque. Estos son nuestros titulares. Los bombardeos en Zaporilla ocasionaron la muerte de al menos una persona y fueron entorpecidos en parte por sistemas de defensa antiaérea. Medios ucranianos contabilizaron 20 misiles lanzados contra varios puntos del país. Además, el secretario general de la OTAN afirma que los ataques por vía aérea contra objetivos civiles en Ucrania demuestran que Vladimir Putin está quedándose sin alternativas. Ofrece estas declaraciones un día antes de que comience la cumbre que sostendrá la Alianza Atlántica en Bruselas.
Y los haitianos se levantan una vez más contra su gobierno, pero esta vez las protestas son contra la solicitud de ayuda internacional por parte del presidente y primer ministro Ariel Henry. Veremos por qué permitir el ingreso de militares extranjeros provoca ira entre una población urgida de ayuda. Los saluda Javier Arguedas. Gracias por informarse con nosotros. Ucrania sufrió este martes nuevos bombardeos aéreos por parte del ejército ruso tras los ataques registrados el lunes sobre la capital, Kiev, y varias otras ciudades. Una docena de misiles alcanzaron edificios públicos en la localidad de Zaporizhia, en el sur del país. Las explosiones provocaron un incendio de grandes proporciones y cobraron por lo menos una víctima mortal. Los últimos bombardeos destruyeron además infraestructuras vitales y edificios de viviendas. En Kiev, entre tanto, las autoridades y los residentes ya comenzaron a reparar los daños. Esta escena recuerda que la guerra sigue ahí. Al comenzar la mañana, muchos habitantes de Kiev se refugian en la estación de metro. Antes sonaron las alarmas aéreas a la misma hora que el lunes por los bombardeos rusos. Es terrorismo. Te hacen saber que no estás seguro en casa, aunque no haya infraestructura cerca. 2 paredes y un sótano no te van a salvar. Los ucranianos han comenzado a reparar los daños. Los rusos apuntaron a centrales eléctricas, pero también parques infantiles. Esto no se puede comparar con nada. Es una desesperación sin fin. Nos siguen atacando, nos siguen atemorizando, pero vamos a resistir. Yo voy ahora a trabajar. Sí, estamos escondidos y buscando un lugar seguro. Nos preocupan nuestras vidas. La sureña ciudad de Zaporizhia sufrió una nueva ola de ataques con misiles rusos. Un trabajador de este garaje murió y el edificio fue destruido. Es difícil expresarlo con palabras. Estamos de luto por la muerte de un compañero y hemos perdido la empresa. 50 personas sin trabajo. Otra firma cercana también ha sido destruida. Rusia dice... Ojo, 5 minutos, termina esto y yo voy a hablar 10 minutos más como un resumen de lo que se ha presentado el día de hoy en este informe y después ya corto el programa, o sea, tenemos para 15 minutos más. Quiero informarles bien siempre todos los días de lo que sucede y después hacer una reflexión sobre los medios de comunicación. Dice que no ataca a civiles, pero las ventanas rotas y los hogares destruidos muestran la devastación que soporta el pueblo ucraniano. El periodista de DW, Matías Böllinger, reporta desde Kiev sobre el desarrollo de la guerra en Ucrania. Le preguntamos qué hay de cierto en las acusaciones de que Rusia está atacando deliberadamente infraestructura energética crucial para la población civil. Esto fue lo que nos dijo. Incluso Rusia lo ha reconocido. Un oficial militar ruso dijo que Rusia había atacado con éxito objetivos militares y energéticos. Así que no lo niegan. Y se esperaba de alguna manera que Rusia haría algo así antes de comenzar el invierno, ya que de esta forma es un golpe para la población. Rusia ha atacado a la población civil, seguramente esperando desmoralizarla, buscando romper su resistencia, cosa que hasta ahora no han conseguido. Al contrario, la gente está más decidida a luchar en esta guerra cuanto más se ataca a los civiles, porque tienen la sensación de que si los rusos ganaran, estarían mucho peor. Bueno, acá voy a empezar yo. Voy a poner la imagen de Bulgakov, para que lo conozcan un poquito mejor. Bulgakov, él es Bulgakov. Antes él tenía un programa que se llamaba, bueno, ahora se llama Top de Impacto, pero Bulgakov antes tenía otro programa que
era sencillamente Bulgakov, y lo censuraron por hablar las verdades de Rusia, de China, de el Medio Oriente, de Estados Unidos y de todo lo que pasa. Lo voy a dejar ahí un ratito para que todos lo puedan ver. Voy a poner mi... A ver, voy a agrandar un poquito la imagen de este... El Perú necesita que todos nos la juguemos. ¿Tienes algo que deseas con muchas ganas? La Unión Europea... Ok. Voy a dejarlo a él, a Bulgakov, y voy a hablar yo un poquito más para poder hablar sobre lo que está sucediendo en Ucrania, sobre lo que está pasando con Estados Unidos, sobre lo que está pasando con los dólares, con las monedas del euro, con la eurozona, y también para cerrar un programa de madrugada de información, que son muy pocos. Voy a tratar de cortarlo un poquito, y para que mañana los que estén interesados en aprender un poquito sobre este tema lo puedan revisar con más calma. Bulgakov, este señor, es conocido en las redes sociales porque siempre ha dicho, lo acusan de prorruso, pero él ha hablado mucho sobre la dictadura de Putin, ha hablado mucho sobre la dictadura de China, ha hablado mucho sobre todas las cosas que en estos dos países se hacen como genocidios. Sin embargo, también habla de manera tajante y con muchas pruebas sobre lo que pasa en Occidente y sobre lo que hace Estados Unidos para mantenerse en el poder, y lo han censurado. No existe un solo medio de comunicación que tú puedas ver donde haya un debate en el cual tú puedas decir que Rusia, China y Oriente Medio están teniendo avances en esta guerra económica, y que de alguna u otra manera le están ganando la guerra económica a Estados Unidos y al bloque económico conformado junto con la OTAN. ¿Por qué? Porque no lo permiten. Hay que hacer así canales chiquitos como este, y por eso es que he decidido no monetizarlo, no hacer, para que no caer en el copy, pasar desapercibido. Bulgakov lo censuraron porque tenía un canal muy grande, muy grande, llegaba a millones de personas. Yo solamente aspiro a llegar a un poquito de gente, y después con tiempo tal vez haga programas un poquito de manera más cauta, pero ustedes pregúntense por qué no existen medios de comunicación que realmente cuenten cómo suceden las cosas en el mundo entero. Esta es una pregunta que ustedes tienen que hacerse muy seriamente, porque libertad de expresión no existe si es que no existen las dos partes, donde no hay una ida y una venida. Insisten en que Rusia está perdiendo la guerra, y yo no es que sea un prorruso ni nada de eso, simplemente quiero contarles la verdad y nada más. Y la verdad es que Rusia, con China, con Mongolia, con la India, con los árabes, con Turquía y con muchos países de Oriente, están armando un bloque bastante potente que le están haciendo el pare, y que lo que tratan de hacer es hacer que el dólar no sea la moneda de cambio universal, que es lo que hace que el gran jefe, el orden mundial, esté en las manos de Estados Unidos. El nuevo cambio de orden mundial va a ser cuando todos los productos de altísimo nivel, como por ejemplo el petróleo, se puedan comprar en distintas divisas, y el dólar pierda el poder que tiene hasta el momento. Esta realidad que se está dando es una realidad que se viene dando, pero nadie la cuenta, nadie la dice. Bulgakov es uno de los varios personajes. Voy a ir pasando a otros youtubers que tienen muy buena información, ¿ok? Y voy a ir cortando pequeños extractos, lo voy a hacer lo más corto posible. Para no extenderme más, mi nombre es Carlos Esquivel y quiero darle siempre la mejor información posible. Rusia ha vuelto a bombardear Ucrania y lo va a seguir haciendo.
Rusia ya conquistó todo lo que es el Donbass, Crimea, el Mar Negro, y Rusia está llevando tropas de más de 500.000 de personas, de ex militares y de militares. Están movilizando armamento nuclear, pero no necesitan armamento nuclear. Tienen 5.000 misiles nucleares, pero tienen además, no sé, 500.000 misiles que no son nucleares y con los cuales podrían, si quisieran, destruir toda Ucrania en tan solo un día. Pero no lo hacen porque esta es una guerra de desgaste, es una guerra militar, diplomática, comercial, porque la diplomacia consiste en hacer las cosas de manera cauta, de manera no tan precipitada, y además tiene la facilidad Rusia de ser un país, junto con China, de que no hablan, no cuentan, no adelantan opinión, simplemente actúan y van ganando terreno de a pocos hasta convertirse ellos en los que empiecen a dominar, aunque sea una gran parte del mundo, para poder cambiar este orden mundial y que, como lo dijo Putin, ya no sea un orden mundial unipolar, sino multipolar, en el cual hayan varias divisas, ya sea el yuan, ya sea el rublo, ya sea el dólar, y ojalá que el euro sobreviva, porque el euro lo están matando. Eso es una conclusión a la cual nadie puede escapar, ya que el euro ha disminuido en un 25% su valor. Son casi las 4 de la madrugada. Agradezco a las poquísimas personas que están acá, pero que sé que están interesadas. Yo creo que bombardear toda Ucrania tú dices que lo debió hacer hace mucho tiempo, no era lo inteligente, porque si no hubieran sido vistos como más animales de lo que ya son. Entonces lo van anexando de a poco. Si tú ves, primero hicieron un movimiento táctico, después invadieron una parte del Donbass, luego lo han cogido, luego han agrupado fuerzas militares, han esperado la provocación estadounidense y ahora han juntado las fuerzas con China, con la India, con Pakistán, con Mongolia y bueno, con distintos países de Oriente, y están haciendo que Estados Unidos desesperadamente, ahora que tienen unas elecciones en noviembre, el Senado no apruebe más paquetes contra Rusia, sino que busque un armisticio, una especie de Vietnam II, es decir, una retirada decorosa para decir, bueno, hemos perdido, pero jamás lo van a decir de esa manera, sino que van a comentarlo como que han llegado a un acuerdo por el bien de la humanidad. Como ya les dije, mi nombre es Carlos Esquivel, espero que les haya interesado. Mañana lo pueden repasar el video, lo voy a recortar ahora, me voy a quedar recortándolo un poquito, y hasta mañana o hasta más tarde. Un agrado, un gusto y nos vemos. Chao.